Bueno, buenas tardes, hermanos, hermanas de la Iglesia de Betania y todos los que a través de internet podéis vernos. Que Dios bendiga en vuestros corazones la palabra del Señor. Y ya sin más preámbulos estamos dando el mensaje que el Señor lanzó por medio de Juan en el Apocalipsis, y vamos a tocar la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo le he puesto la iglesia del mundo, aunque yo no estoy tan seguro que fuera una iglesia del mundo, estudiándola un poco. Pero bueno, vamos a irnos al capítulo 2, versículo 12 hasta el 17. Dice así: el mensaje de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, en la piedrecita escrito un nombre nuevo, al cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, por la introducción y caracteres de la ciudad, geográficamente estaba arriba, a unos 100 kilómetros más o menos de Esmirna, 80-100 kilómetros de Esmirna, la parte más oriental, pegando a la costa de Grecia, y estaba a unos 25 kilómetros del mar Egeo. Estaba levantado sobre una montaña de 305 metros de altitud, y su comunicación con el mar Egeo era a través de un río que se llama Caicus. Su fundación, Pérgamo era una ciudad grande y próspera al principio del siglo III a.C. En el año 133, el rey Atalo III se sometió a Roma, que es cuando alcanzó la cima. Pérgamo era quizás, y llegó a ser la capital de Roma, porque esta dinastía no tuvo descendencia. Entonces este rey se la pasó directamente a Roma y pasó a ser una provincia romana. Pérgamo fue capital de la provincia romana, aunque con el tiempo fue cediendo su posición a Éfeso. La característica que tiene esta ciudad: la ciudad estaba asentada en la colina, como he dicho, unos 305 metros, y se hizo notable por sus monumentos religiosos, y era un culto religioso por la época el que más, hermano. Entre los que resaltaban el templo dedicado a Zeus, Soter, el nombre griego Júpiter, y asentado sobre una plataforma excavada en la roca y dedicado al dios de la medicina, que era Asclepio o eucalipto, de ahí viene la palabra eucalipto, cuya insignia, hermano, era la serpiente que todavía figura de emblema como la farmacia. Esa serpiente que va rodeando una copa era el emblema. Para los cristianos esto era diabólico, satánico. Era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para muchos dioses. Geolatino, Dionisio, Atenea, Demeter, Zeus. También tenía 3 templos dedicados a la adoración al emperador romano. Era una ciudad sumamente idólatra. Sumamente idólatra. Algunos 50 años antes de Esmirna se ganaba el honor de construir el primer templo para Tiberio. La ciudad de Pérgamo se ganó el derecho a construir el primer templo para adorar a Augusto César. Era la provincia romana de Asia, como hemos dicho. Y en el tiempo, Pérgamo fue disminuyendo en importancia con Éfeso y Esmirna. Era un centro comercial con mucha y una importante agricultura y ganadería. Pero lo que más destacaba de Pérgamo,
lo que era más destacamos, que tenía una biblioteca de más de 200.000 libros y podía competir con la de Alejandría. Siendo con Alejandría la más grande del mundo, por entonces era el mundo conocido. Significado de Pérgamo no se sabe el significado. Algunos yo he leído, y sobre todo por Francisco La Cueva, que me he fijado mucho en la predicación, significa ciudadela. Y como Gamos significa matrimonio, no se sabe si, embargo, qué significaría el per. Eso es textual de Francisco La Cueva. Con un poco de imaginación, decir que Pérgamo es matrimonio mixto. Pero no se sabe exactamente su significado. Ahora bien, es difícil encontrar una etimología del nombre Pérgamo. Para algunos es un conjunto de voces y achacan a esto a cuando la Iglesia ya hizo matrimonio con el Estado en Constantino. Pero claro, nosotros no nos podemos fijar en eso, porque esta carta fue escrita por Juan, primer siglo, y tiene una actualidad para nosotros hoy. Pero bueno, yo lo digo porque algunos lo ponen así. Ahora bien, este periodo correspondía a finales del siglo IV, que fue cuando Constantino se convirtió al cristianismo y adoptó la religión. Y hubo un matrimonio entre el cristianismo y, se puede decir, la política por entonces. Pero tenemos que dar prioridad al mensaje de la Iglesia para nosotros, hermanos. No se sabe cómo se estableció la Iglesia en Pérgamo, pero antes, como he dicho, se ve, y lo más posible, y casi seguro, que fue la evangelización que tenía Éfeso, porque trabajaba arduamente y esto evangelizó a Esmirna y posiblemente también a Pérgamo. La estructura es siempre todas las mismas: el Señor, el remitente, que es Jesucristo, el destinatario, que es el ángel de la Iglesia, el pastor, un distintivo, que es Jesucristo, acciones buenas que el Señor elogia y las declara y las dice, pero también las obras malas que tienen las iglesias. Consejo, bueno, o un mandato, depende cómo lo veamos, pero ese mandato es un mandato que tú si quieres lo coges y si no te vas a tener las consecuencias, el arrepentimiento. Represalia, el castigo. Y luego las recompensas que el Señor pone, y en este caso, como vemos, hermaná, esa piedrecita y ese nombre que está escrito en la piedrecita. Espada aguda de 2 filos. Esto es interesante, y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice lo siguiente, dice esto. Y esta espada, sabéis que en el Nuevo Testamento hay 2 clases de espadas: Macaira, que es la que vemos en Efesios, y es la que el Señor pone a nuestra disposición, un arma que es como una especie de machete, que es defensiva, para nosotros defendernos del maligno, una forma figurada. Pero luego está la ronfaira, que es a la espada que esa espada la tiene el Señor en la mano. La espada, y esa la podemos ver en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 15, que lo tengo aquí, no lee, pero lo vamos a leer. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Es la espada que se está viendo aquí ahora mismo. Y esta espada es ofensiva y no defensiva. No se trata de una espada corta, no se trata de una espada de doble filo que la empuña el Señor mismo. La espada se cataloga como de 2 filos. En griego se le dice de 2 bocas. De manera que actuaba y actúa en todas las direcciones. Igual que la espada que el Señor, por eso en medio de los querubines, que iba en todas las direcciones para que no se cogiera del árbol de la vida. Más o menos para ilustrarlo, para que vosotros veáis cómo es el significado y el Señor cómo actúa con su espada de doble filo. De manera que actúa en todas las direcciones, no importa hacia dónde se dirija y no importa a quién se dirija. Se puede dirigir tanto a personas condenadas como a creyentes, pero con diferentes formas. Lo iremos viendo. El Señor está en la iglesia y se presenta a luchar como algo impropio que hay en el interior de esa iglesia. Cuando el Señor
desenvainan la espada, es para luchar abiertamente contra aquello, hermano, que ha descubierto en la Iglesia y va en contra de su voluntad. Carballosa dice lo siguiente: cuando la Iglesia no hace uso de la espada del Espíritu, la palabra de Dios, en autojuicio, entonces Cristo vendrá y la usará por sí mismo en juicio divino contra las iglesias. Y esto está puesto en una forma disciplinaria, porque la iglesia es suya y no es un juicio divino de condenación, sino de disciplina. La fuerza y la vida de la iglesia es la palabra de Dios puesta en el púlpito, hermano. Y no solamente eso, sino practicarla. Una imagen que podemos ver, aunque no es igual, pero sí la podemos ver, cuando el Señor está preparado en batalla, es la de Josué 5:13, cuando ve a ese príncipe, si estás conmigo, ¿eres nuestro o no eres nuestro? Y dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestro enemigo? El Señor estaba preparando para la conquista de la tierra prometida. Esa espada no es una espada rompaira, según he leído, según la raíz, es una espada corta, pero no un machete, es como una espada de pelear. Y el Señor iba a pelear, pero la figura es esa. La figura es que el Señor está preparado para defender y para atacar en cualquier momento en cosas que Él ve que están mal. Pero hace una referencia directa a Hebreos 4, que dice así, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo delante del Señor Jesucristo. No se puede esconder nada. Y el Señor primero reconoce que era una iglesia fiel y que guardaba la fe en Jesucristo. Pero luego tiene unas pocas cosas contra ella. Jesucristo está pendiente en todo momento de nuestras acciones y lo que hacemos, de la forma que lo hacemos y cómo salen del corazón. El Señor reconoce la buena obra de los cristianos en Pérgamo. Yo conozco tu obra y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Primeramente, la ciudad erigió un templo al emperador Octavio Augusto en el año 29 a.C. y después surgieron templos a Roma a los emperadores Trajano, a Severio, y también Venus, por supuesto, era venerada. Todo esto, unido a la superstición curandera en el centro mismo de la medicina, porque era un centro de medicina, era, y dice Grau, el Lourdes de la antigüedad. Era una ciudad súper idólatra, muy idólatra. Y no es extraño que la situación de los cristianos allí fuera una situación muy difícil, muy difícil. En Pérgamo fuera especialmente difícil y en la ciudad de tales características, allí los cristianos, hermanos, eran forzados a ofrecer incienso a la imagen del emperador. Kaisque Curus, que se llama así, César es el Señor. Tenía que decir eso. Algunos a lo mejor lo harían, otros no lo harían. Quien no lo hiciera sabía que era muerto, como Antipas. El verbo morar significa tener una resistencia permanente. Eso es la etimología y lo que significa y lo que quiere dar aquí a entender esa morada. Y este verbo en el Apocalipsis se usa en un sentido moral,
y expresa una resistencia permanente, y aunque en algunos lugares se utiliza como para referirse en contenidos espirituales con relación a vincularse a un determinado círculo. Lo explico de una forma más sencilla. Es decir, podemos pensar que esta iglesia, su corazón, estaba unida a la idolatría de aquella época. Pero yo creo que el texto no dice eso. No cabe duda que la iglesia es un cuerpo de peregrinos, y somos un cuerpo de peregrinos que vamos de tránsito, porque nuestra morada y nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sin embargo, la iglesia, como física que es, sí está determinada y puesta en una zona. Y eso es lo que quería decir aquí el Señor. No que el corazón de esta iglesia participara, toda la iglesia, y quisiera y estaba unida al mundo. Sin embargo, la iglesia local siempre está sentada en un mismo lugar para dar testimonio a la gente y ser luz en un mundo de tinieblas. Satanás siempre busca tener un trono, hermano, siempre, para llevar a cabo su propósito de oposición a Dios. Y aquí habitaba el trono de Satanás, en Pérgamo. Todo lo que no sale de Dios está gobernado por el trono de Satanás. Todo, absolutamente todo. Y esto lo podemos aplicar en nuestra iglesia, hermano, de Betania, y podemos hacer un análisis de cómo es nuestra morada y cómo estamos aquí. Si realmente nosotros nos creemos peregrinos, que vamos transitando por esta tierra, por este desierto de esta vida, porque nuestros ojos están puestos en esas moradas eternas y esa ciudadanía que el Señor nos ha dado por la sangre de su Hijo. O si estamos aquí porque el corazón de la iglesia, o porque mi corazón todavía está ligado a cosas de este mundo que el Señor repudia. Ahora vamos a aclarar todo esto también. O nuestro verdadero compromiso era estar de candelero y dar luz en lugar de tinieblas espirituales, porque aquí estamos en tinieblas espirituales, no solamente en Pérgamo, sino aquí, en Andújar, en muchos sitios tenemos que dar luz y somos luz para las personas que están en tinieblas. Antipas parece ser, era un cristiano de Pérgamo llamado Antipas, es mencionado como el testigo fiel. La tradición eclesiástica dice que Antipas era un médico sospechoso de propagar secretamente el cristianismo. Los eucalipios, se llaman así, miembros del gremio médico, la asociación que tenían ellos allí, acusaron a Antipas de lealtad al César. Al ser condenado a muerte, Antipas fue colocado dentro de un toro de cobre. Fijaros qué maldad hay en el ser humano, de cobre, que luego fue calentado sobre el fuego hasta que estuvo al rojo vivo. Según dice la tradición, así murió. Con mucha probabilidad, Antipas, con mucha probabilidad, no lo sabemos, no podemos decir un amén, fue el pastor de la iglesia de Pérgamo. El mismo Jesucristo dice que estaba en el trono de Satanás. Adoración a Zeus, adoración al dios Eucalipto, el dios de la medicina, centro de adoración al emperador romano, es decir, que era un centro de adoración idólatra lo que había en Pérgamo. Y ahora vemos la doctrina de Balaam. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes aquí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya han aparecido otra vez aquí los nicolaitas. Aparecieron en Éfeso, la que yo aborrezco. Tenemos un Señor que reconoce lo que hacemos bien. Él lo reconoce
y nos anima a seguir en el buen camino. Pero también nos recrimina y nos amolesta y nos reprende y nos denuncia las imperfecciones que se manifiestan en la iglesia de Pérgamo, pero también en la iglesia de aquí de Betania. O lo que pudiéramos tener en la iglesia de Betania. En Pérgamo se habían mantenido fieles al Señor y habían mantenido la fe, porque lo está diciendo el mismo Señor. Y a pesar de las circunstancias adversas, que eran perseguidos y le hacían que adoraran a los ídolos, con todo permitían, y lo que vemos de diferencia con Éfeso, que en Éfeso había un arduo trabajo, y es verdad que había un espíritu misionero que fue el que salió para afuera, y estaban los nicolaitas, pero no se lo permitieron. No le permitían a los nicolaitas gobernar a su ancha dentro de la iglesia. Con todo, permitía que las costumbres paganas estuvieran produciendo actos espirituales que iban en contra de lo que Jesucristo mismo prohibía. Era la doctrina de Balaam. ¿Sabéis cuál es la doctrina de Balaam? Todo lo que se sacrifica de los ídolos. No han negado mi fe. La doctrina de Balaam significa cuando el Señor, en número, se junta con los moabitas y fornican los israelitas con los moabitas. Entonces, al fornicar y a tomar de lo sacrificado a los ídolos, hacen pecar al pueblo de Israel. Y de eso es lo que está hablando el Señor. No eran muchas las acusaciones que Jesucristo tenía contra ellos, pero sí las suficientes para su reprensión, hermano. Y esto nos dice a nosotros que no es necesario unas pocas cosas para que el Señor nos pueda recriminar. Con solamente una cosa que no hagamos bien, es suficiente para ser infiel al Señor. Según vemos, había un grupo que retenían falsas enseñanzas. La palabra retener indica que sujetaban fuertemente a aquella doctrina y eran conformes a la acusación del Señor, y eran seguidores de Balaam los que acampaban por sus anchas dentro de la iglesia de Pérgamo. La maligna doctrina de Balaam era en sí misma una trampa contra los creyentes. Ellos enseñaban que no había problema alguno, no existía ningún problema para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es decir, que era lícito participar de las fiestas. ¿Por qué no voy a participar yo de las fiestas sociales que se hacían en honor a algún ídolo? Y comer, ¿por qué no? Con los idólatras de la carne ofrecían en honor a algunos ídolos y comer con los idólatras. ¿Cómo que no? Pero el Señor lo está prohibiendo. Y si lo prohibió en el primer siglo, puede prohibir en el siglo XXI. Este fue uno de los pecados que trajo castigo a Israel en Bar-Peor. Hermano, la participación voluntaria de los israelitas con los moabitas en comer con ellos lo ofrecido a sus dioses fue un acto de acatamiento a su Dios. Número 25, 1, 2 dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaba al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora hay una serie de preguntas. ¿Qué importa tener un ídolo si no es nada? ¿Acaso no sabemos que los cristianos lo que creemos firmemente que es solamente un Dios? ¿No creemos eso? ¿Eso qué importa? ¿Y ese Dios es verdadero? ¿Qué mal hay en participar de una comida que los paganos ofrecen a sus dioses? Si no son nada, eso no es nada. ¿Dónde queda la libertad del cristiano si yo sé en quién he creído? La conclusión a la que se llega en todo este tema es que el pueblo de Dios solamente y es exclusivo para Dios.
Sed santos porque yo soy santo. Quien se une a una fiesta del mundo, en una fiesta en honor a algún ídolo, se une a ellos en el culto al ídolo, y esto es un acto de rebeldía. No quiero que me malinterpretéis, ¿eh? El cristiano no es un ermitaño, ni mucho menos. Que se aísla de la sociedad, ni mucho menos. Sino es una persona social. ¿Quién podamos por ejemplo? ¿No tenemos el ejemplo de Jesucristo? ¿No lo tenemos? ¿No tenemos al mismo Jesucristo? La invitación a la boda de Caná. Fue invitado por publicanos, fue invitado por pecadores, fue invitado por fariseos. El Señor dijo que no, ¿verdad que no? Fue. Pero el cristiano tiene límites y el Señor te pone barreras. Nosotros estamos aquí para dar fe y para ser luz del mundo. ¿Y por qué no vamos a poder estar en una asociación, en una reunión con personas que no creen? Siempre y cuando no sea una fiesta de sacrificio a un ídolo. Ahí tenemos los límites. En Pérgamo existía un grupo que procuraban eludir los límites establecidos por Dios. Sobre la doctrina de los nicolaitas, vemos cómo se iban extendiendo y se iban aumentando esos nicolaitas. No se sabe qué grupo, ni cómo, ni qué son. No se sabe. Mientras que Éfeso no permitía la doctrina, en Pérgamo sí la aceptaban. Mientras que en Éfeso sí disciplinaban, aquí en Pérgamo no. Y esto nos viene a ya una cosa, en que la Iglesia tendría que haber disciplinado a este grupo, a estos grupos, tanto de nicolaitas como los de Balaam. Dura la disciplina, pero en tales casos es necesaria. Y esta Iglesia lo que estamos viendo es falta de disciplina. Falta de disciplina. Una única salida. Y esta salida la vemos en todas las cartas. Todas las cartas. ¿Cuál es la salida que el Señor te da? El arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. El Señor hace un llamamiento al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento como única salida. Siempre la única forma de arreglar lo que se ha torcido en el camino es cambiar la mentalidad. La única salida al estado espiritual de esta Iglesia y de todas debe ser corregido en el arrepentimiento, la misma expresión que en Éfeso, pero con diferencia de pecado, la misma. El arrepentimiento es la única puerta que abre hacia el perdón. No hay otro. El reconocer que no vamos por el camino que el Señor nos ha marcado y nos ha puesto es la única solución para los problemas, tanto individuales como de Iglesia. Los creyentes tenían que dar un giro, una forma de pensar en relación con las falsas enseñanzas. Jesucristo nos invita a cambiar, no solamente a la Iglesia de Pérgamo, sino a nosotros. Nos invita a cambiar de mentalidad y de conducta. Muchas veces. Pérgamo tenía un problema que atañe a toda la congregación, tanto a los que permitían, los que callaban, y mucho más a los que practicaban estas falsas doctrinas. El comentarista Edinson dice y opina lo siguiente: que se debía a un exagerado énfasis en la salvación individual, descuidando el buen estado de la Iglesia como congregación y, por tanto, no percatándose de lo que atañe a un miembro, repercute en todo lo demás. Y si se admite que los fieles en Pérgamo no daban demasiada importancia al tinte gnóstico de los nicolaitas, podría pensar que estaban tocados de antinomianismo. ¿Sabéis lo que significa eso? Pues simplemente es estar en centro de la ley moral,
cayendo en el error de porque somos salvos por gracia, porque somos salvos por fe y por gracia, Dios, que nos ha salvado, podemos pecar deliberadamente. No. Porque la ley termina donde llega la gracia, que es Jesucristo. Pero la ley moral continúa. Esa no. La conciencia no dice lo que si hacemos cosas buenas o si hacemos las cosas malas. Y en todo caso el Señor anuncia su propia visita. Y esta visita, aquí hay un poco de... Pero la tenemos que encajar, porque si la miramos desde el punto de vista de que el Señor iba a visitar a Pérgamo, Él no vino con su espada a visitar a Pérgamo. Esto nos hace, y tenemos que irnos a su segunda venida. Que si no vengo a ti, rápidamente Jesús va a llegar con la vara de disciplina para purgar de males a su iglesia. Va a venir en su segunda venida. No en castigo, sino en una muestra de amor y de invitación, porque la disciplina siempre la tenemos que poner en el marco de amor. Porque si tú disciplinas a tu hijo, ¿es por qué? ¿Porque lo odias? No. Porque lo quieres, porque lo amas. Y Dios ama a su iglesia. Dios ama al creyente. Por el pecado de unos cuantos las consecuencias pueden pagarlas toda la iglesia. ¿Queréis una ilustración? Josué 7:11, el pecado de Acaz. ¿Sabéis el pecado ese cómo fue, no? Que iban a conquistar ahí con 2.000 o 3.000 personas, con 2.000 o 3.000 soldados, tenemos más que tener de sobra. El Señor le había dicho que no cogieran del anatema. Y Acaz cogió del anatema. ¿Por qué perdieron esa batalla? Porque Acaz cogió un manto babilónico, 200 siclos de plata y una onza de esas de oro. Josué rasgó sus vestiduras y habló con el Señor. Y le dijo, pecado tiene en el campamento. Y el Señor fue señalando, juntaron a toda la familia, y el Señor iba señalando hasta que salió. Era de la tribu de Judá. Lo pusieron en medio. Este es el anatema. He codiciado, he querido, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún han guardado entre sus enseres. ¿Qué pasó? Lo sacaron fuera del campamento, lo apedrearon y los quemaron. Toda la familia, todos los animales. Con el Señor no se puede jugar. Termino. Hermanos, tengamos cuidado y aprendamos a no cometer los errores de las iglesias que estamos estudiando. La espada de doble filo del Señor puede caer contra todos los salvos, como somos nosotros, por la sangre de Jesús, por el arrepentimiento que tuvimos, por llegar a la cruz. Puede caer como disciplina. Y la espada del Señor, esa de doble filo, de doble lengua, va a caer a los que no creen como condenación. Pero tenemos una recompensa, y ya con esto acabo, hermano. El maná, piedrecita blanca, y un nombre nuevo inscrito en la piedrecita. El maná, hay muchas teorías, hay muchas cosas, pero más o menos está escondido del mundo. El maná se guardó en el arca de la alianza, pero revelado a los creyentes sinceros de este mundo, especialmente a los fieles de Pérgamo, que con amor a Cristo se abstenían de los banquetes idolátricos. La piedrecita blanca, y esto es interesante, pero lo más probable es que Juan se refiriera al Tessera Hospitalis, una contraseña para un huésped. Una piedrecita blanca o bloque, es decir, alargada, que el anfitrión partía con la mano en dos mitades. Entregaba al invitado la mitad donde estaba escrito el nombre
del propio anfitrión. Y se guardaba la otra mitad, en la que estaba inscrito el nombre del invitado. Al llegar a este lugar, el banquete representaba su mitad y el anfitrión la juntaba con la otra mitad, y si llegaba y coincidían, la identificación era correcta. Tenemos que tener identidad y tenemos muchas cosas, pero antiguamente no existían esas cosas. El Señor nos dará, y lo que está diciendo, queridos hermanos, nos pondrá nombre nuevo. Lo más probable es que, siguiendo las costumbres romanas, de lo que os he dicho, se halle el nombre de vencedor en la mitad que Jesucristo guarda, y es una forma figurada, que Jesús en la que él mismo da al vencedor. Y es cierto que todos los creyentes genuinos comparten y compartimos la misma naturaleza divina que el Señor nos ha dado por creer en Él, pero somos peculiares, no somos clonados unos con otros, no, somos peculiares, somos individuales para Dios, y nos pondrá un nombre. No cambió el nombre a Abraham, no cambió el nombre a Jacob, no cambió el nombre de Saulo a Pablo. Y ese nombre lo llevaremos íntimamente cada uno de nosotros, que solamente nosotros conoceremos. Qué alegría y qué maravilla es tener un Dios así, hermano. Conclusión. No todo lo que nosotros hagamos está bien hecho. El Señor pone barreras. Somos personas abiertas, somos personas que tenemos que hablar con el mundo, sociales, pero hay cosas en que el cristiano se tiene que guardar, porque el Señor quiere, y porque somos exclusivos para Él, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesús. No se nos olvide. Que Dios bendiga su palabra. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, tu compasión, porque vemos tu palabra, Señor, como se desarrolla a lo largo de nuestras vidas, y tenemos que llegar al arrepentimiento porque nos damos cuenta que aún pecamos, Señor, y somos infieles a ti, Señor, y cuando no cumplimos tu voluntad nos convertimos en rebeldes. Perdónanos, Señor, ayúdanos, instrúyenos, y te pedimos, Padre, que tú aumentes la fe en la bendita persona de tu Hijo, que es la única que salva, no hay otra, Señor. La fe en Jesús, la verdadera, la única, Señor, la que nos cambia por completo a una nueva vida, y la que nos hace mirar, Señor, no en esta tierra, sino en los lugares celestiales, donde está tu Hijo sentado a la derecha, y donde tenemos preparado que nos vas a poner un nombre a cada uno, porque somos íntimamente, Señor, porque aunque somos comunidad aquí, aunque somos un cuerpo, pero tú nos quieres tal y como somos, porque somos personales, Señor, para ti. Por eso decimos cada uno, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Bendice esta congregación, bendice a tu iglesia, que en todo el mundo, Señor, donde sanamente se predique tu palabra y sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.